Hermanos, Dios los bendiga. Sabemos que muchos jóvenes y también algunos adultos están en el campamento y aún así tenemos tantos hermanos aquí y los niños que ahorita pasaron a sus clases. El día de hoy no tengo folletos, sino que es una predicación que realmente no estaba planeando dar, pero ya después cuando vi en las noticias que se estaba hablando y diciendo que no, pues que el día de hoy que van a ver una religión, van a hacer santos a unos y quién sabe qué, yo decía, bueno, hay que mejor predicar acerca de eso. Simplemente predicar, el tema es quiénes son los santos en la Biblia. Es bueno recordar lo que la palabra de Dios a lo que la palabra de Dios llama santos. Es muy importante, porque entonces es bueno tener la definición correcta o el entendimiento correcto en cuanto a quiénes son los santos en la Biblia. Ahora, al principio voy a estar tal vez mencionando algunas citas que tal vez ustedes lo anotarían más como referencia, porque los diría muy rápido. Y luego ya después, cuando ya empecemos a estudiar otros versículos, entonces ya les diría, bueno, esto sí, acompáñenme a leerlos en sus Biblias. Entonces la palabra santo, ¿verdad?, significa apartado. La palabra santo significa apartado. Y contextualmente, ¿verdad?, significa pues apartado para Dios. Apartado del mal, apartado del pecado, para dedicarse a las cosas de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento se le llega a llamar santo a todo aquel o aquello que se apartaba para el uso de Dios. Es así santo, vean esto. Y en los evangelios se llega a llamar santo a esto. Voy a ir, es como una serie de citas. Obviamente son muchas citas, entonces nada más voy a mencionar como un ejemplo de cada uno. Entonces, en los evangelios se llega a llamar santo, por ejemplo, a lo que le pertenece a Dios. Por ejemplo, en Mateo 7:6, que Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ¿se acuerdan? Mateo 7:6, Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, como dice, no deis lo santo, es lo que pertenece a Dios. O por ejemplo en Mateo 24:15 se menciona al templo en Jerusalén. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, y sigue explicando. Pero entonces, como se menciona ahí, veáis el lugar santo, refiriéndose ahí al templo en Jerusalén. O por ejemplo en Marcos 6:20 también se le llama santo a Juan el Bautista. Porque dice, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces le menciona así que Juan era justo y santo, ¿no? Ahora, en Lucas 9:26 también se menciona acerca de los ángeles de Dios, en esta y en otras citas, y se menciona en plural la palabra santos. Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces también a los ángeles le llama santos, ¿verdad? Santos ángeles. Y obviamente también al Espíritu de Dios, se le llama santo. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego en Marcos 1:24 también se le llama a Jesús santo. Marcos 1:24, diciendo, ay, ¿qué tienes con nosotros? Creo que me equivoqué en el capítulo. Vamos a ver, porque no es donde creo que los endemoniados gadarenos. ¿Dónde se encuentra este? El 5. Sería Marcos capítulo 5. Bueno, aquí se menciona, pero es en una de esas historias, es en esa historia, pero tal vez en el otro evangelio, que dicen,
¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces ahí si ustedes lo buscan o lo encuentran, ahí me dicen, vea. Yo le había apuntado aquí equivocadamente Marcos 1:24. Pero entonces, como has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Y lo pone así con S mayúscula. Sí está bien. Ok, entonces sí está bien. Gracias. Entonces viene siendo en ese del espíritu inmundo, la persona que tenía espíritu inmundo. Gracias. Y luego al Padre también se le llama Santo. Ahora, es muy importante, hermanos, ya que lamentablemente el día de hoy unos le andan llamando Padre Santo o Santo Padre a alguien aquí en la tierra, ¿no? Y solamente se menciona esto una sola vez en la Biblia, y es Jesús dirigiéndose al Padre Celestial. Entonces, o sea, no es justo andarle llamando a alguien más por este nombre, ¿no? Entonces eso lo vemos en Juan 17:11. En Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo. Está aquí Jesús orando antes de que lo crucificaran. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Dice: y yo voy a ti. Dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Le dice Padre Santo. Pero entonces no es bueno andarle diciendo a alguien más aquí en la tierra Padre Santo o Santo Padre, ¿no? Eso se lo menciona Jesús al Padre solamente, en la palabra de Dios. Ahora, una vez iniciada la iglesia, porque lo que acabamos de mencionar es en los evangelios, y luego ahora, una vez iniciada la iglesia de Cristo, se le llama santo a lo siguiente. En Hechos 2:38 nuevamente pues se le llama santo pues al Espíritu Santo. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora también se le menciona nuevamente a Jesús como santo en Hechos 3:14. En Hechos 3:14, aquí en esta predicación de Pedro dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Entonces también se le llama a Jesús aquí santo, ¿verdad? Ya en los Hechos. Y luego Hechos 6:13 dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces se menciona también nuevamente acerca del templo en Jerusalén, por aquellos que estaban culpando falsamente a Esteban. Ahora también en Hechos 10:22 también se le llama santo al ángel que le da instrucciones a Cornelio acerca de que llame a Simón Pedro para que le predique. En Hechos 10:22 dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Te menciona así también, eso es santo. Ahora también en Romanos 7:12 se le llama santo a la ley de Dios, a la ley de Dios. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces se menciona también a la ley de Dios, ¿verdad? También se le llama santo o santa. Ahora también se le llama santo a nuestros cuerpos, a los cuerpos de los cristianos. Que vea que dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y luego santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora no sé si se están fijando, pero ahorita, por ejemplo, ahorita no estamos predicando. Una vez ya predicamos acerca de esto, que donde Pedro dice lo que dice en el Antiguo Testamento, que Jehová dice: sed santos porque yo soy santo. Ya una vez predicamos acerca de eso, que es en cuanto a nuestra manera de vivir. Entonces aquí lo que estamos hablando el día de hoy es el hecho de que cómo somos santos, porque Él nos santifica.
No somos santos por nuestros propios méritos, sino que somos santos porque Él nos ha hecho parte de su familia. Entonces, una vez que somos cristianos, una vez que somos parte de su familia, somos santos. Esa es la manera en que nos llama Dios. Entonces, por eso es lo que ahorita no estamos predicando en cuanto a cómo debe ser nuestra manera de vivir, la cual debe ser santa, sino que estamos hablando en cuanto a qué somos o quiénes somos ahorita como seres. Entonces, en la Biblia a los cristianos les llama santos, a todos los cristianos. Ahora, Romanos 16:16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, ¿verdad? Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, al tipo de beso que los cristianos se dan entre sí, también se le llama santo, a diferencia de ser un beso carnal. 1 Corintios 3:17 también se menciona santo a la iglesia. 1 Corintios 3:17 dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, hay otra cita parecida que está hablando acerca de nuestro cuerpo físico, pero en este caso está hablando acerca de nosotros como el cuerpo de Cristo. Nosotros, es decir, la iglesia. Entonces dice: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ese santo es. Ahora, también se le llama santo al llamado que Dios nos hace, En 2 Timoteo 1:9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, el llamamiento, ¿verdad?, también de Dios se le llama santo, llamamiento santo. Ahora, también se le dice santo a la manera en que deben de ser los ancianos. En Tito 1:8, cuando está hablando de la descripción, ¿verdad?, o cómo debe ser una persona, ¿verdad?, para llegar a ser anciano, pastor, obispo. Tito 1:8, describiéndolo, dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, y luego dice santo, dueño de sí mismo. Esto ya sí se refiere a su manera de vivir. Ahora, también, por ejemplo, también se menciona a la manera de ser de Jesús. En Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Se menciona acerca también de Jesús como santo. Es interesante, pero tal vez en sus Biblias puedan ver eso, que cuando ven estas citas, a veces cuando se pone como nombre propio y se pone con S mayúscula, y a veces se pone como adjetivo, en el sentido de con S minúscula. Entonces ustedes pueden ver eso en su Biblia. Y nuevamente, obviamente también se le llama santo nuevamente al Padre en 1 Pedro 1:15. En 1 Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Ahora, también, por ejemplo, a nuestro sacerdocio como cristianos también se le llama santos. Ahora, en otras iglesias nada más se le llama sacerdotes a unos, ¿verdad? Ahora, en la iglesia de Cristo, según la palabra de Dios, todo aquel que es cristiano es un sacerdote. Entonces, fíjense lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, ¿verdad?, eran los únicos que podían hacer sacrificios a Dios. Nadie más. O sea, tenía que ser por medio de un sacerdote. Pero el día de hoy, Jesús es nuestro sumo sacerdote, y nosotros todos los creyentes, los que somos parte de la familia de Dios, somos sacerdotes, porque entonces nosotros podemos adorar a Dios, porque acuérdense que antes se adoraba a través de los sacrificios y todo eso, y era a través de los sacerdotes. Pero el día de hoy nosotros ya podemos nosotros mismos adorar directamente a Dios, sin necesidad que tener a alguien más de por medio. Al único que tenemos de por medio es al sumo sacerdote, que es Jesús. Y nosotros todos somos sacerdotes. Me acuerdo cuando había un libro, cuando estaba pequeño ahí en México,
que de repente salió, y creo que se llamaba Fuerza para Vivir, algo así, Poder para Vivir o Fuerza para Vivir. Yo no sabía de qué se trataba, pero después supe, ¿verdad?, que la iglesia mayoritaria los estaba quemando, los estaba tirando. Y ya después supe que realmente alguien me dijo que se trataba de un libro en el cual prácticamente le estaba diciendo a la persona: tú puedes tener una relación con Dios. Me refiero a una relación espiritual. O sea, tú puedes buscar a Dios, tú directamente puedes orarle a Él, tú directamente, Él te puede dar fuerza a ti. Pero entonces la religión mayoritaria pues los quemaba los libros porque no, decían, no es posible, tiene que ser a través de nosotros, o si no, no. El único que puede decir eso es Jesús. que Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero ya todos nosotros los que nos convertimos, entonces nos convertimos también en santo sacerdocio. Fíjense lo que dice 1 Pedro 2:5. Dice: vosotros también, y le está diciendo a todos los creyentes, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ya cada miembro de la iglesia de Cristo es un sacerdote. Entonces por eso que nosotros ya directamente, a través de Jesús, es de que podemos glorificar a Dios y adorarlo y traerle sacrificios, como dice ahí el apóstol Pedro. Ahora también, por ejemplo, al monte donde se transfiguró Jesús también se le llama santo. En 2 de Pedro 1:18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo, ¿verdad? Ahí porque lo vieron cómo se transformó y todo eso. ¿Se acuerdan cómo en el Antiguo Testamento quién le dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, ¿por qué? Porque estaba, ¿verdad?, Dios, la presencia de Dios. Ahora también a los profetas del Antiguo Testamento se les llama, en el Nuevo Testamento se les llama santos, es decir, segunda de Pedro 1:21, ahí cerquita, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, los santos hombres de Dios. Ahora también al mandamiento de Jesús de convertirnos también se le llama un mandamiento santo. En 2 de Pedro 2:21, un capítulo después, al capítulo 2, versículo 21, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, el santo mandamiento. Ahora bien, más adelante les quiero compartir citas donde claramente se ve que todos los que han creído y obedecido a Jesús, es decir, que son miembros de la iglesia, son santos. Entonces ahorita vamos a ver entonces esas citas. Entonces esas citas son las que sí me interesa que todos veamos en la Biblia, para que entonces ustedes puedan decir, ¿verdad? Mira, aquí en la Biblia se menciona que todos los miembros somos santos, según según la palabra de Dios. Otra vez, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesús. Entonces vamos a ir ahí, y algo que les quería mencionar es eso, de que como es muy importante, ¿verdad?, que esto es para toda persona que ha creído en Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados, ¿verdad?, que ha confesado su fe en Jesús, que se ha bautizado, ¿verdad?, conforme a la gran comisión. Se está refiriendo a ellos, ¿verdad?, a los que son parte de su iglesia. Y obviamente, como decía antes, ¿verdad?, somos santos gracias a Dios, ¿verdad?, ya que Él es el que nos santifica, Él es el que nos comparte de su santidad, Él es el que nos aparta del mundo, ¿verdad?, para que seamos parte de Él. En Apocalipsis 15:4, aquí claramente se ve a quién es por decirlo así, la fuente de nuestra santidad. O sea, en Apocalipsis 15:4, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Y qué dice ahí? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es por eso que los lugares llegan a ser santos, es por eso que de repente ciertos días llegaban a ser santos, es por eso que los ángeles eran santos. O sea, al final de cuentas, ¿por qué? Porque están en la presencia del santo, ¿verdad? Entonces es bien importante, o sea, Él es el que nos santifica. Por eso Él dice: solo tú eres santo.
porque la santidad proviene de Él. Es decir, Dios no es santo porque traiga la santidad de otra parte, sino porque Él es la fuente de toda santidad. Y Él es la fuente de la santidad que nosotros tenemos. Entonces, si la Biblia dice, vean, al cristiano le dice que es santo, entonces hay que creerle, vean. Dice, ok, somos santos. Y si nos llamara pecadores, entonces también hay que creerle si nos llama pecadores. Ustedes ya saben cómo hay un mensaje cortito en el YouTube que dice a quienes llama Dios pecadores. Entonces ustedes pueden ver, eso es la contraparte, ¿no? Porque ahorita estamos hablando a quienes se les llama santos en la Biblia. Y lo contrario, y esto lo digo porque muchas personas dicen, es que somos pecadores, es que somos pecadores. Y hasta hay predicadores que dicen, ustedes bola de pecadores y todo eso. Y así, y entonces, pero si vemos cómo los mismos apóstoles, cómo le hablaban a la iglesia y todo eso, vemos que no les hablaban así. Ya entonces ya al final es que diremos a quienes no se les llama santos en la Biblia. Entonces aquí pues, la fuente de toda santidad es Dios, obviamente. Entonces vea, por un lado, gracias a Él ya somos santos, hablándole a cristianos. Vea, y Él nos ordena a que vivamos una vida santa. Es decir, Él le dice a sus santos que vivamos una vida santa. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 22:11. En Apocalipsis 22:11. Esta exhortación lo dice al final de los tiempos, ¿verdad? Cuando ya no hay oportunidad de cambiar. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y luego, ¿qué dice? Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Se fijan? O sea, son personas que ya son santas. Dice, pero sigue santificándote. Es decir, una cosa es lo que eres y otra cosa es lo que haces. Entonces tú eres santo, entonces sigue practicando la santidad. Entonces el punto que quiero hacer notar es esto. Una cosa es de que seamos ya santos por la gracia de Dios, y otra cosa es de que andemos practicando su santidad, la santidad de Dios. Es decir, cuando decimos que todos los miembros de la iglesia somos santos, otra vez, no es para jactarnos, porque unas personas dicen, mira, estos se creen, o sea, qué presumidos y todos se creen santos y todo, pero porque ellos están pensando como que si nosotros no pecamos, no llegamos a pecar y todo eso. No, en la palabra de Dios claramente se ve quién es el que nunca pecó. Jesús, ¿verdad? Jesús es el único, obviamente, o sea, Dios, el Espíritu Santo, o sea, nunca pecan. El hombre es el que sí. Y claramente está en la palabra de Dios. Entonces, cuando aquí menciona que los santos sigan santificándose, o sea, y nos llaman otros santos, no lo dice por nuestros propios méritos, porque ya seamos impecables, intachables. No, sino que lo decimos porque esa es la manera en que Dios nos llama a nosotros. Porque Él es entonces ahora nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a ver esas citas en donde vemos, y como les digo, nada más vamos a ver unas citas, porque hay muchas citas en el Nuevo Testamento donde se les llama santos y santos y santos y santos y santos a la iglesia. Entonces vamos a ver nada más unas. El primero es en Hechos 9:13. Hechos 9:13. Aquí vamos a los miembros de la iglesia de Cristo que se les llama santos. Hechos 9:13. Hechos 9:13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Se está refiriendo a Saulo antes de que se convirtiera. Dice: ¿cuántos males ha hecho? ¿A quiénes? A tus santos en Jerusalén. A tus santos en Jerusalén. Ahora, ¿a quiénes se estaba refiriendo? Dice: este hombre haciendo muchos males a tus santos en Jerusalén. Bueno, lo podemos aclarar ahí mismo en Hechos 8:3. En Hechos 8:3. Hechos 8:3 dice: y Saulo asolaba la iglesia. Entonces los santos son los miembros de la iglesia.
Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, cuando dice, ay, mira los santos ahí en Jerusalén, ¿verdad?, todo el mal que le ha hecho a ellos, se refiere a la iglesia. En Romanos 8, viendo otra cita, Romanos 8, 26 y 27. Por un lado, la palabra de Dios se nos menciona cómo Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él fue el que murió por nosotros, fue su sangre redentora la que nos redimió y por eso Él puede interceder por nosotros. Y el Espíritu Santo que está en nosotros también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cuando no sabemos cómo orar y todo eso, bueno, yo te ayudo para que llegue bien a Jesús y de Jesús al Padre, ¿no? Entonces Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces obviamente está aquí aplicando a todos los cristianos, ¿no? Cuando dice nosotros y todo eso. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones, o sea el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede ¿por quiénes? Intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo intercede por los santos. Entonces, y como el Padre sabe que pues, lo que Él va a pedir por los santos pues, no va a estar nada malo, siempre va a ser conforme a su voluntad, no hay problema. Te dice cómo intercede por los santos. Entonces fíjense cómo los santos los santos que se crean el día de hoy, ya vamos a hacer santo a fulanito, ya vamos a hacer santo a manganito. Los santos que se crean el día de hoy los hacen santos para que supuestamente entonces intercedan por nosotros, ¿o no? Así dicen, no, mira, es que lo oré a fulanito y me hizo un milagro, ¿verdad? No, y aquí hay un récord y un historial y todo eso, ¿no? Pues vamos a beatificarlo y a santificarlo, ¿no? Ya es santo. Ahora, si ustedes sí sabían cómo esa religión mayoritaria, a la membresía, salud, a la membresía no se le promete el cielo. Le voy a repetir otra vez. Realmente a esa religión no le promete el cielo a nadie. Le promete el purgatorio. El purgatorio. Y solamente los que ellos seleccionan como santos son los que supuestamente ya están en el cielo. Pero todo aquel que ellos no han declarado como santos están en el purgatorio. Eso es lo mejor que te pueden dar. Y supuestamente, obviamente el purgatorio no existe. O sea, según la palabra de Dios, el purgatorio no existe. O sea, o uno se va al cielo o uno se va sentenciado, ¿no? Pero, o sea, después de la muerte ya no hay que, bueno, voy a orar por esta alma para que vaya al cielo. No, o sea, ya. O sea, una vez muerto ya está muerto y ya se decidió su destino. Entonces, pero es por eso que entonces se le anda pagando mucho, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad?, para que supuestamente entonces haga un montón de servicios o misas y todo eso para que entonces salga mi pariente del... Y por eso ya después de 30 años el periódico dice, este es el 30º aniversario en que vamos a estar pidiendo por el alma de fulanito para que salga el... Y es pura sacadera de dinero. Es como el Wall Street. O sea, que sí le prometen esto y le prometen aquello y toda la cosa y ellos no le pueden prometer nada. Después quiebra todo y nadie tiene dinero. Entonces, en la palabra de Dios, claramente en la palabra de Dios dice que nosotros le oramos al Padre en el nombre de Jesús. Esa es la manera. Nunca se le ocurre andar orando a alguien más. Acuérdense que la palabra adorar en español significa orar a. Entonces, en el momento en que usted ora a alguien o algo, o a lo que sea, usted está adorando a esa persona o esa cosa. Y no solamente, así como cuando Juan quería hincarse, ¿verdad?, al postrarse ante el ángel, ¿verdad?, y digo, no, o sea, adora a Dios, adora a Dios. Y así en toda la palabra de Dios se ve claramente que la exhortación es adorar a Dios y solamente a Dios. Y a nadie más se le hinca, a nadie más se le postra, a nadie más se le ora.
Entonces, lamentablemente, ¿verdad?, estos andan creando santos y diciendo ahora sí podemos orar a ellos. No. Eso es pura mentira. No está para nada en la Biblia esa práctica. Al contrario, se dice que no se haga. En 1 Corintios 1:2, vamos a ver otra cita que claramente se ve como todos los miembros de la iglesia somos santos. Otra vez, no por nuestros méritos, sino por Dios. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿sí lo ven? Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahora les quiero decir, la palabra o las palabras a ser no se encuentran en el original. Es llamados santos. Es decir, no sé si ustedes, tal vez alguno de ustedes tendrá no la Reina Valera, sino la edición las Américas. Entonces ahí, por ejemplo, el hacer, las palabritas están así inclinadas para dar a entender que eso fueron puestas o añadidas. Pero en el griego dice llamados santos. Es como cuando el apóstol Pablo dice en otra parte llamados a ser apóstol. Bueno, realmente la palabra a ser no se encuentra, es llamado apóstol. O sea, él ya era apóstol. Y obviamente tenía que seguir practicando su apostolado, pero él ya era apóstol. Entonces aquí dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Y otra vez, ¿quién es el que nos santifica? Cristo Jesús. Ahí dice, continuando ahí dice: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces llamados santos, ya somos santos. Ahora en 1 Corintios 6:2 está Pablo aquí exhortando a los corintios, porque los corintios en el contexto ellos estaban de repente demandando a sus hermanos y llevándolos a juicio con personas del mundo. Entonces él le dice: no, no es así. Que se traiga el caso entre los santos. Y luego ya les dice esto, 1 Corintios 6:2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y luego fíjense lo que dice ahí: y si el mundo ha de ser juzgado, ¿por quiénes? Por vosotros. Entonces esa pregunta se lo está incluyendo a ellos. O sea, ¿cómo se les ocurre actuar así o llevarlos a las personas injustas que no saben que los santos vamos a juzgar al mundo? Y se lo aplica a ellos también. Dice: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, o sea, vosotros sois santos, ¿por qué están comportándose así? Dice: ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces uno puede ver cómo la iglesia de Corinto, a pesar de que requería de mucha santificación, ¿verdad? Porque cuando usted lee la carta a los Corintios, uno se da cuenta: oye, estos hermanos tienen mucho que hacer, mucho que aprender o mucho que practicar bien, ¿verdad? Porque están haciendo cosas malas. Aún así se les llama santos, ¿verdad? Son santos, no por sus méritos, sino por Jesús, porque son parte de la familia de Jesús. En 1 Corintios 14:33, 1 Corintios 14:33, también se dice esto. 1 Corintios 14:33 dice: pues Dios no es Dios de confusión. Si usted lee el contexto, está hablando acerca de que ellos en el tiempo en el cual las lenguas eran de Dios y todo eso, que no había ninguna duda, ellos lo estaban utilizando para mal. Y nada más andaban hablando en lenguas y así, sin interpretación ni nada, un desorden que estaban haciendo. Entonces usted puede leer el contexto para ver lo que estamos viendo en 1 Corintios 14. Y entonces él les dice, el apóstol Pablo: o sea, esto está mal. No, mira, tiene que ser uno, a lo más dos, y que haya quien interprete, o si no, cállense. Así, o sea, ustedes pueden ver el contexto para que no nada más crean lo que yo estoy diciendo. Entonces en 1 Corintios 14:33 es por eso que esto les dice él a ellos: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias, ¿qué dice ahí? De los santos. Todas las iglesias de los santos. Entonces todos los miembros de la iglesia son santos. Ahora, Efesios 2:19
En el contexto está hablando de que como antes nosotros éramos extranjeros del pueblo de Dios y que ahora ya hemos sido añadidos al pueblo de Dios. Ya somos parte del pueblo de Dios. Entonces en Efesios 2:19, eso hablándole a los gentiles, les dice, Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, si usted es miembro de la familia de Dios, entonces todos nosotros somos santos, conciudadanos de los santos, dice, miembros de la familia de Dios. Entonces, muy importante, ¿verdad? Filipenses 1:1, después de Efesios está Filipenses. Filipenses 1:1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces ahí pueden ver cómo todos los miembros son santos. No nada más los que son obispos son santos, o no nada más los que son diáconos son santos, sino todos. Porque de todos los miembros, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y esto lo estoy recalcando otra vez, porque lamentablemente pues en otras iglesias se pone como que nada más los santos son los que sean llamados obispos, o los que sean llamados esto o aquello, o los que tienen títulos, no, sino si usted pertenece a la iglesia de Cristo, usted es una persona santa, por gracias a Dios. Ahora también en Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Dice, por tantos, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes. Y Él es santo y Él nos da de su santidad. Entonces la iglesia, acuérdense que la iglesia significa los llamados. Ahora esto lo estoy diciendo porque dice, por tanto, hermanos santos, participantes de ¿qué? Participantes del llamamiento. Entonces la iglesia significa los llamados. Y a los que somos participantes del llamamiento celestial, somos llamados santos. Y ya me lo vamos a terminar. Así, pero más que nada, sí, como les digo, hay muchas otras citas que mencionan eso de santos. ¿Se acuerdan? Como la ofrenda para los santos. Entonces, o sea, y hay muchas citas de acá hablan y los santos, y está hablando de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Y en Lucas 5:32, algo que quiero mencionar aquí es en cuanto a eso de pecadores. ¿Se acuerdan que les dije cómo hay otra lección y está en el YouTube, que a quienes se les llama pecadores en la Biblia? Entonces en la Biblia a dos tipos de personas se les llama pecadores en la Biblia, y una de ellas no son los miembros de la iglesia. O sea, los que son miembros de la iglesia siempre se les llama santos, pero a quienes entonces se les llama pecadores en la Biblia. Bueno, por ejemplo en Lucas 5:32 podemos ver que se le llama pecadores a los inconversos, es decir, a aquellas personas que todavía no han obedecido el llamado de Dios a convertirse, a bautizarse, a arrepentirse. Todos los que todavía no son parte de la familia de Dios. Lucas 5:32 dice, Jesús dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces son esas personas que todavía les falta arrepentirse de sus pecados. Entonces esas personas se le llama pecadores. Y también se le llama pecadores a los que una vez que llegaron a ser cristianos se alejaron, dejaron el camino recto, se volvieron otra vez a practicar lo malo. Otra vez, hay una diferencia entre practicar y otra cosa es de que uno llegue a caer. Es decir, por ejemplo, los santos, como les digo, el único que nunca ha pecado es Dios, ¿verdad? Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra y todo, a pesar de ser tentado y toda la cosa, Él nunca se dio a la tentación. Pero nosotros sí.
Entonces por eso les digo, la palabra santo se aplica en el sentido de que por la santidad que Él nos da, que Dios nos da. Eres parte de mi familia, eres parte de los santos, porque Él es el que nos santifica. Pero aparte está el hecho de que nosotros practiquemos la santidad. Es muy importante. Pero por ejemplo, cuando una persona cristiana de repente peca, ¿qué es lo que hace? Pues se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente, pide perdón a Dios, ¿verdad? Y como dice, ¿verdad?, Juan en su epístola, ¿verdad?, le pide perdón a Dios, ¿verdad?, se arrepiente, ¿verdad?, y Dios lo lava, ¿verdad?, con la sangre de su Hijo, y le quita la maldad. Entonces, pero ¿qué pasa cuando una persona que es cristiana se aleja? Es decir, peca y no se arrepiente, y vuelve a pecar, y vuelve a pecar, y vuelve a pecar. Entonces a esa persona se le dice que está practicando el pecado. ¿Sí? O sea, el hecho de que, por ejemplo, yo a veces, vamos a decir que yo agarro un baloncesto y le doy, bien padre, ¿no? ¿Yo soy basquetbolista? Mira, no, tú no eres basquetbolista, tú eres predicador. Basquetbolista, aquel, ¿verdad? Esos profesionales, a eso se dedican. Ellos han dedicado su vida, ¿verdad?, al baloncesto. Ellos son. Yo nada más lo hice unas veces. Ya no, por eso ya soy basquetbolista. Pues en ese caso, ¿qué no seré? Si nos vamos a eso, vea, nada más hago una cosa vea, nada más tomo una foto y ya soy fotógrafo. Pues no, vea. Entonces, en el caso, por ejemplo, el hecho de que uno, vea, estoy haciendo esta comparación en el sentido de que cuando el cristiano llega a pecar, se arrepiente, vea, y pide perdón a Dios, vea, y enmienda su vida, vea, y Dios le borra el pecado. Eso es muy diferente. Entonces yo ya alejarme de Dios, o sea, en vez de apartarme del pecado y acercarme a Dios, me estoy apartando de Dios y acercándome al mundo. Es decir, ya empiezo a practicar el pecado. Ya es una práctica, ya no es algo que de repente caí y me levanté, sino que ya me embarré en el lodo. Entonces, ¿verdad?, esas personas que una vez siendo cristianas se alejaron para ya volver a practicar el pecado, entonces se les vuelve a llamar pecadores. Entonces eso lo vemos en Santiago 5, 19 y 20. Y tengo y luego unas últimas dos citas y terminamos. Pero entonces a los alejados, a los que ya se apartaron de Dios y volvieron a practicar el pecado. Entonces Santiago 5, 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, así se fija, le llama hermanos, le está hablando a la iglesia. Hermanos, si alguno de entre vosotros, estamos hablando de cristiano, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice el versículo 20, sepa que el que haga volver, ¿y cómo le llama a al pecador, verdad? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces es bien interesante, ¿verdad?, cómo al cristiano que no anda practicando el pecado, es decir, que nada, pues ya no me importa, yo voy a seguir pecando, que sé que no, sino que está luchando para ser más como Dios quiere y todo eso. Siempre se le llama a esos miembros, siempre a la membresía se le llama santos. Nunca se le llama pecadores a ellos, a los que ya son parte de la familia de Dios. Pero sí se le llama pecadores a los que todavía no son parte de la familia de Dios, o a aquellos que se alejaron de la familia de Dios. A ellos se les llama pecadores y no se les puede llamar santos. Ahora, interesantemente, ya para terminar, ya una vez iniciada la iglesia y todo eso, nunca se le llama santo de manera individual a alguien en la iglesia. Lo estuve buscando y ahorita no. Yo había escuchado esto antes, pero ya indagando ya por uno mismo, ¿verdad?, pues uno se da cuenta, no, pues es cierto. Es interesante cómo no se le llama santo de manera individual a alguien en la iglesia. O sea, me refiero a la palabra de Dios. Sino que siempre se utiliza la palabra santos para describir a los miembros en conjunto. Es decir, siempre que está hablando de la iglesia, santos, 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 santos.
pero nunca se le menciona a uno en particular, a un miembro de la iglesia, santo. Porque acuérdense que eso lo utilizaban de manera como para dirigirse a Dios, al santo, al justo, al Padre Santo, entonces cuando se menciona en manera singular es más como para Dios, ¿verdad? Y tal vez pues, y los ángeles que están ahí con él, ¿no? Pero como se utilizaba más para, si yo digo, ¿verdad? ¿Quién es el santo? Ustedes no están pensando, pues mira que hay muchos, están pensando ya que en Dios, ¿verdad? Entonces es interesante, o sea que en la Biblia nunca se le menciona, nunca dice San Pedro. Aquí está San Pedro. O sea, nunca se menciona así. O sea, por ejemplo, en la Biblia, tal vez ustedes, pero eso le escribieron, eso no estaba en la Biblia, sino que eso se lo añadieron, que ponen ahí San Mateo, San Marcos, San esto, San aquello. Eso, o sea, no está original, sino que eso ya se lo agregaron los hombres. Bueno, es por eso que uno dice vayamos a Marcos, vayamos a Mateo, vayamos, porque de manera singular nunca se menciona, nunca se refiere a ellos así, de San Mateo o Santo Tomás o algo así. Es interesante, pero simplemente se los digo porque es lo que uno ve en la Biblia. Entonces no es una práctica que vemos en la iglesia primitiva, que se le ande llamando Santo Timoteo, ven para acá, o así. La manera que sí se les llama a los hermanos de la iglesia, bueno, ya dije uno, hablando de manera singular, es hermano o amado. Como les digo, así en conjunto sí se nos llama santos. Pero ya de manera así particular, refiriéndome yo a alguien, o sea, me refiero ellos a alguien, le llama amado o hermano. Amado o hermano. Que también lo llegan a utilizar en plural, pero esto también es en singular. Por ejemplo, en Colosenses 1:1. En Colosenses 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Si se digan cómo no dice llamado a ser apóstol, o sea, es apóstol. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y el hermano Timoteo. Eso es en Colosenses 1:1. Y en Filemón 1:1, y con esto terminamos. Filemón, ¿dónde está Filemón? Ay, no sé, está muy ahí, escondido. Filemón 1:1. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, porque en ese caso estaba en la prisión, ¿verdad? No por hacer algo malo, sino por andar predicando el evangelio. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, y dice, más bien, al amado Filemón, ya, colaborador nuestro. Entonces a veces llega a utilizar la palabra hermano o amado en manera singular. Cuando esta última vez que fui a El Salvador, yo me fijaba que hay unos hermanos que así se llamaban y me gustaba, o sea, que dijeran amado. O sea, aquí normalmente uno está acostumbrado a decir hermanos, y sí, o sea, cuando uno lo ve en la Biblia, la palabra hermanos, hay bastantes citas donde claramente se llaman hermanos, porque somos hermanos en Cristo, somos hermanos los unos con los otros con Cristo, y nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es nuestro Padre de todos nosotros. Pero me gustaba cómo decían amado, decían así, amado. Me gusta eso, ¿verdad? Amado. Y hay otras partes en la Biblia que se menciona hermano amado. Así también se le llega a mencionar hermano amado. Pero es interesante cómo a una persona en particular no se le llama santo, sino como que esos más se lo dejaban como para distinguir, o sea, a Dios. Pero sí a santos. Hablando así de la iglesia, eso se menciona bastante en el Nuevo Testamento. Y con eso terminamos. Para ver, entonces acuérdense, hermanos, algo que vemos en cuando el apóstol Pablo y otros exhortan a los miembros de la iglesia, les da a entender que acuérdense quiénes somos, por lo tanto actúen bien, es decir, somos santos, entonces actuemos de una manera santa, porque somos santos. Pero si usted en su mente, ya cristiano, se cree la mentira de que no, es que yo soy un pecador, adivine cómo va a vivir, como un pecador. Entonces, como aquellas personas que creen en la evolución y que dicen somos animales. ¿Y cómo viven? Como animales. O sea, como seres irracionales, ¿no? Entonces, pues, o sea, es mejor creernos lo que la palabra de Dios dice.
O sea, ¿por qué? Porque Él es el verdadero, Él dice la verdad. Entonces, una vez que somos cristianos, somos santos, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesús. Es por su sangre preciosa que nos ha limpiado, ¿verdad?, de todas nuestras maldades. Y eso sí, le dice a aquellos que son santos, que vivan una vida santa. Y con eso terminamos. Esperamos que haya sido de edificación y que pues Dios los bendiga. Y si hay una persona aquí, ¿verdad?, que todavía no es parte de los santos y el día de hoy dice, no, sí, yo me quiero arrepentir, yo quiero confesar que Jesús es nuestro Señor, es mi Señor, y quiero bautizarme, ¿verdad?, para ser parte de los conciudadanos con los santos. Lo puede hacer, ¿verdad?, cuando venga el hermano, ¿verdad?, con la invitación, el canto de invitación, y él se lo indique, ¿verdad?, puede darnos a entender, ¿verdad?, que quiere usted bautizarse. O si es una persona de esas que se alejó de Dios en el mundo a practicar el pecado y todo eso, y quiere reconciliarse nuevamente con el Señor, quiere arrepentirse, ya quiere dejar de ser pecador, quiere volver a ser parte de los santos, también le damos esa oportunidad. Gracias y pues Dios lo bendiga.